El sol se estaba poniendo en Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, pero yo no podía disfrutar de su belleza. Estaba sentada en el sofá de nuestra sala, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de inquietud que no me dejaba en paz. Alejandro había salido a una reunión con amigos, o al menos eso era lo que me había dicho. Sin embargo, algo no se sentía bien. La ansiedad me invadía, y no podía evitarlo. Mientras revisaba mi teléfono, decidí mirar su dispositivo, una decisión impulsiva que cambiaría mi vida para siempre. Sabía que no era correcto, pero el instinto me decía que algo estaba mal. Al desbloquear su pantalla, un mensaje llamó mi atención. Era de Mariana, mi mejor amiga. El texto decía: no sé si deberíamos seguir así. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué significaba eso? Mi mente empezó a llenarse de dudas y preguntas. ¿Qué está pasando entre ellos? Susurré para mí misma, la voz temblando de incredulidad. No podía dejar de pensar en las veces que Mariana había estado en nuestra casa, riendo y disfrutando de nuestra compañía. La idea de que pudiera haber algo más entre ellos me desgarraba por dentro. Justo cuando iba a cerrar el teléfono, otro mensaje llegó. Esta vez era un emoji de corazón y un "te extraño". La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Decidí que necesitaba hablar con Alejandro, pero lo que no sabía era que esa cena con amigos, que había estado esperando con ansias, se convertiría en un campo de batalla emocional. Cuando llegamos, el ambiente era ligero, con risas y música en el aire. Sin embargo, no podía dejar de notar las miradas que intercambiaban Alejandro y Mariana. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a la realidad que me rodeaba. ¿Estás bien, Liz?, me preguntó Sofía, una de nuestras amigas, al notar mi incomodidad. Sí, solo, un poco cansada, respondí, esforzándome por sonreír y ocultar lo que realmente sentía. Mientras la cena avanzaba, cada vez que Mariana se reía de alguna broma de Alejandro, un nudo se formaba en mi estómago. Era como si una sombra se cerniera sobre mí, y en el fondo sabía que esa noche marcaría el principio del fin. Cuando finalmente llegamos a casa, la tensión era palpable. Liz, ¿qué pasa?, preguntó Alejandro al notar mi silencio. ¿Qué pasa entre tú y Mariana?, le lancé, sin poder contenerme más. Su rostro palideció, y antes de que pudiera responder, la conversación se tornó en una discusión acalorada. No puedes estar celosa de ella. Somos amigos, solo eso, dijo Alejandro, pero su voz sonaba vacía. Amigos no se envían mensajes como los que vi, repliqué, sintiendo como las lágrimas empezaban a asomarse en mis ojos. Fue en ese momento que la verdad salió a la luz. Alejandro, con un suspiro cansado, me miró a los ojos y confesó: Liz, me he enamorado de Mariana. El mundo se detuvo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído, todo lo que había construido a su lado, se desmoronaba ante mí. ¿Qué? Logré murmurar, sintiendo que el aire se me escapaba. Lo siento, no quería que esto sucediera, pero no puedo seguir viviendo una mentira, dijo, su voz temblando. Me quedé en shock, incapaz de responder. Las lágrimas caían libremente por mis mejillas mientras me daba cuenta de que mi vida perfecta se había desvanecido en un instante. Alejandro estaba frente a mí, pero en su mirada había algo que me decía que ya no era el mismo. No puedo creerlo. Todo este tiempo, mi voz se quebró. Liz, por favor, entiende. No quise lastimarte, dijo él, pero sus palabras ya no tenían efecto. Salí corriendo de la habitación, buscando refugio en cualquier lugar que no estuviera lleno de su traición. El aire frío me golpeó en la cara mientras me apoyaba contra la pared, intentando controlar el torrente de emociones que me invadía. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. El aire fresco del atardecer acariciaba mi rostro mientras me sentaba en el viejo banco del parque, un lugar que había sido testigo de tantas risas y sueños compartidos. Miraba a mi alrededor, distraída por los niños que jugaban y las parejas que caminaban de la mano. Todo me parecía ajeno, como si estuviera observando una película en la que no tenía ningún papel, y la tristeza me envolvía como una sombra. Liz. Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Al volverme, vi a Diego, un amigo de la infancia que no había visto en años. Su sonrisa era cálida, un rayo de sol en medio de mi oscuridad.
no puedo creer que seas tú. ¿Qué haces aquí sola? Solo, reflexionando, respondí, intentando ocultar la tristeza en mi voz. ¿Reflexionando? Eso suena profundo. ¿Te gustaría acompañarme a una exposición de arte que estoy organizando? Creo que te haría bien, me propuso, con una mirada que transmitía sinceridad. Acepté su invitación a regañadientes, aunque en el fondo sabía que necesitaba salir de mi burbuja de dolor. La exposición se celebraría el próximo fin de semana en una pequeña galería del centro. Claro, Diego. Suena bien, le dije, intentando sonreír. Cuando llegó el día de la exposición, la galería estaba llena de colores vibrantes y obras que parecían cobrar vida. Diego me recibió con entusiasmo y me guió a través de las diferentes piezas. Esta obra es una de mis favoritas. Representa el renacer después de una tormenta, explicó, señalando un cuadro abstracto que evocaba un amanecer radiante. Es hermoso, respondí, sintiendo que las palabras resonaban en mi interior. Nunca había pensado en el arte de esta manera. Eso es lo mágico del arte, Liz. Nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas, dijo Diego, sus ojos brillando con pasión. A veces, necesitamos recordar que siempre hay luz después de la oscuridad. Mientras recorríamos la galería, me sentía cautivada no solo por las obras, sino por la forma en que Diego hablaba de ellas. Su entusiasmo era contagioso y, por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir una chispa de vida en mí. ¿Siempre has tenido esta pasión por el arte? Le pregunté. Sí, desde que era niño. Me ayudó a expresar lo que sentía cuando las palabras no eran suficientes, respondió, mirándome con una sinceridad que me hizo abrirme un poco más. ¿Y tú, has encontrado algo que te apasione? Solía amar la fotografía, confesé, recordando los días en que capturaba momentos felices con mi cámara. Pero desde que todo esto pasó, perdí el interés. Diego asintió, entendiendo más de lo que decía. Es normal. A veces, necesitamos un empujón para redescubrir lo que realmente amamos. Tal vez puedas volver a tomar tu cámara. Al final de la noche, mientras ayudábamos a recoger, Diego me miró con una mezcla de preocupación y cariño. Liz, si necesitas hablar o simplemente distraerte, aquí estaré. No estás sola. Gracias, Diego, respondí, sintiendo una calidez en mi pecho. Aprecio mucho tu apoyo. Mientras caminábamos hacia el coche, el cielo se iluminó con las estrellas que empezaban a brillar. En ese momento, sentí una conexión con Diego, algo que no había sentido en mucho tiempo. Quizás, solo quizás, había un camino hacia la sanación. La idea de reconstruir mi vida no se sentía tan aterradora como antes. ¿Te gustaría salir a pasear un rato más? Me atreví a preguntar, sintiendo un impulso de seguir disfrutando de su compañía. Me encantaría, respondió con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Con cada paso que dábamos, el peso en mi corazón comenzaba a disminuir. La vida, aunque dolorosa, aún podía ofrecerme momentos de belleza. Y en la presencia de Diego, quizás había una oportunidad de redescubrir lo que realmente significaba vivir. La luz del sol comenzaba a desvanecerse cuando decidí salir a caminar por el centro de Guadalajara. La ciudad, con su bullicio, sus colores vibrantes y su aroma a comida callejera, siempre había sido un refugio para mí. Pero ahora, cada rincón parecía recordarme lo que había perdido. La traición de Alejandro pesaba en mi corazón como una losa. Sin embargo, algo en mí había cambiado desde que conocí a Diego. A su lado, había redescubierto la risa y la alegría que creía perdidas para siempre. ¿Te gustaría ver la exposición de arte que tengo este fin de semana?, me preguntó Diego mientras tomábamos un café en una pequeña cafetería. Su voz era suave, casi como un susurro, pero había una chispa de emoción en sus ojos. Claro, me encantaría, respondí, sintiendo que una parte de mí se iluminaba con la idea de volver a apreciar el arte, algo que siempre había amado. ¿Qué tipo de arte es? Es una mezcla de surrealismo y realismo. Quiero que veas cómo mis amigos expresan sus emociones a través de sus obras. Es impresionante, dijo, con una sonrisa que me hizo sentir como si estuviera en la misma galería de emociones que él. Los días pasaron y cada momento que compartía con Diego me hacía sentir un poco más viva. Recordábamos viejos tiempos,
aquellos días de niñez en los que corríamos por el parque y soñábamos con el futuro. ¿Recuerdas cuando intentamos construir un fuerte con cajas de cartón en mi casa?, le pregunté un día, mientras caminábamos por uno de los senderos del parque. Por supuesto. Tu mamá nos regañó porque dejamos todo desordenado. Pero fue una de las mejores tardes de mi vida, rió Diego, y su risa era contagiosa. En esos momentos, el peso de mis problemas comenzaba a desvanecerse. Una tarde, mientras la lluvia caía suavemente sobre el techo del café donde nos encontrábamos, Diego se volvió serio. Liz, hay algo que necesito contarte, dijo, su mirada intensa y sincera. He tenido mi propia historia de amor fallida. Fue complicado. Me enamoré de alguien que no me correspondía y, aunque intenté seguir adelante, siempre me quedé con esa sensación de vacío. Lo siento mucho, Diego, respondí, sintiendo como mi corazón se encogía ante su vulnerabilidad. Es difícil dejar ir a alguien que amas. Sí, lo es. Pero creo que cada experiencia nos lleva a donde necesitamos estar. Como tú y yo ahora, dijo él, y en ese instante, sentí una conexión aún más profunda con él. Con el paso de las semanas, mis sentimientos por Diego se intensificaron. Cada vez que estábamos juntos, me olvidaba, aunque fuera por un momento, de la traición de Alejandro. Pero, como si la vida quisiera recordarme mi pasado, un día, mientras estaba en casa, el teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era Mariana. Hola, Liz. Quería hablar contigo, comenzó su voz, y aunque intentaba sonar conciliadora, la frialdad de su tono me hizo sentir incómoda. ¿De qué quieres hablar, Mariana?, respondí, tratando de mantener la calma. Sé que todo lo que pasó fue un desastre. Quiero disculparme. Nunca fue mi intención lastimarte, dijo ella, y en su voz había un dejo de arrepentimiento. Pero no podía evitar sentir que sus palabras eran solo una máscara para encubrir su verdadera intención. No sé si estoy lista para esto, le respondí, sintiendo como la confusión comenzaba a invadirme. Necesito tiempo. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy aquí si alguna vez quieres hablar, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un torbellino de emociones. La traición de Alejandro, el dolor de mi ruptura y ahora esta llamada de Mariana. ¿Por qué no podías simplemente dejar atrás todo este caos? Diego se había convertido en mi refugio, y ahora esta interrupción amenazaba con arruinarlo todo. Sin embargo, sabía que debía enfrentar mi pasado si quería avanzar. Sentada en el pequeño café de la esquina, con una taza de café humeante entre mis manos, sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. La música suave que sonaba de fondo apenas lograba calar en el bullicio de mis pensamientos. Era un lugar que Diego había elegido, un rincón lleno de arte y luz, donde cada cuadro en la pared parecía contar una historia. Pero en ese momento, mi única historia era la confusión que me invadía cada vez que pensaba en él. Diego llegó con una sonrisa que iluminó el lugar. Hola, Liz, me saludó, y su voz tenía un tono cálido que me hizo sentir un poco más en casa. ¿Lista para la sorpresa que te tengo hoy? ¿Sorpresa?, repetí, tratando de ocultar la inquietud que me provocaba la idea. Sí, algo especial. Vamos a un lugar donde puedo mostrarte lo que realmente significa el arte para mí, dijo, guiándome hacia la salida. A pesar de la ansiedad en mi pecho, no pude evitar sentirme emocionada por lo que estaba por venir. El recorrido nos llevó a un estudio de arte, un espacio vibrante lleno de colores, pinceles y lienzos en blanco. Diego me mostró sus obras, cada una narrando fragmentos de su alma. Este es mi refugio, me confesó mientras señalaba un cuadro que representaba un mar tempestuoso. Aquí es donde puedo ser yo mismo. Es hermoso, le respondí, sintiendo una conexión más profunda con él. Me encanta cómo puedes expresar lo que sientes a través de la pintura. Él sonrió, pero sus ojos brillaban con una intensidad diferente. Liz, hay algo que necesito decirte. Desde que te volví a ver, he sentido algo que nunca había experimentado antes. Su voz se tornó seria, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Siempre he estado enamorado de ti. Las palabras me golpearon como una ola inesperada. Diego, apenas logré articular, sintiendo que mi mundo se tambaleaba. No sé qué decir. Solo escúchame, continuó, acercándose un poco más.
sé que has pasado por mucho. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que quiero construir algo contigo. Algo real. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de emoción. Miré a sus ojos, buscando respuestas, buscando una señal. ¿Era posible que en medio de mi dolor, pudiera encontrar algo de felicidad? Diego, mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. De repente, la puerta del estudio se abrió de golpe, y mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba Alejandro, con una expresión de sorpresa mezclada con preocupación. Liz. Su voz resonó en el aire como un eco del pasado. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiendo que el mundo se desmoronaba nuevamente. Vine a buscarte. Necesitamos hablar, dijo, su tono era urgente. Ahora no es el momento, Alejandro, respondí, intentando mantener la calma. Diego se puso a mi lado, su presencia era un ancla en medio del caos. Por favor, solo un minuto, insistió Alejandro, sus ojos fijos en mí. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo decidiste dejarme por Mariana, o sobre cómo intentas reavivar algo que ya no existe? Mi voz temblaba entre la ira y la tristeza. Liz, lo siento. Cometí un error. Solo quiero una oportunidad para explicarte, dijo, su tono era casi suplicante. ¿Y qué te hace pensar que quiero escucharte?, le respondí, sintiendo que la rabia comenzaba a surgir. Diego me miró, y en sus ojos vi una mezcla de apoyo y preocupación. Porque aún hay algo entre nosotros, lo sé. No puedes simplemente olvidarlo. Alejandro insistía, su mirada era intensa, casi desesperada. Olvidar no es el problema, Alejandro. El problema es que ya no confío en ti, dije, sintiendo que cada palabra era un pequeño acto de liberación. En ese momento, Diego tomó mi mano, un gesto simple pero significativo. Liz, estoy aquí, me susurró. La tensión en el aire era palpable, y aunque Alejandro seguía hablando, su voz se desvanecía mientras me perdía en la conexión que estaba forjando con Diego. Un dilema se cernía sobre mí, un tira y afloja entre el pasado y un futuro incierto que parecía brillar. Necesito tiempo, finalmente le dije a Alejandro, sintiendo que la decisión no era fácil, pero era necesaria. ¿Por qué no te vas, Alejandro? No quiero que estés aquí, añadí, con firmeza. Él me miró por un instante, y en su expresión vi un destello de comprensión. Te daré espacio, dijo al final, susurrando como si el peso de sus palabras lo abrumara. Cuando Alejandro se marchó, volví a mirar a Diego. Lo siento, murmuré, sintiéndome débil y fuerte al mismo tiempo. No tienes por qué disculparte, me respondió, mirándome con ternura. Solo quiero que seas feliz, Liz. Y en ese momento, supe que estaba en una encrucijada, con la posibilidad de dejar atrás el dolor y comenzar a sanar. Pero también sabía que el pasado no se desvanecería tan fácilmente. El aire estaba cargado de una tensión que apenas podía soportar. Me encontraba en el centro de la sala, mirando a Alejandro, quien se había presentado de manera inesperada en mi puerta. Su mirada, intensa y casi suplicante, me atravesaba como un rayo. A su lado, Diego se mantenía quieto, su expresión serena pero inquieta. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo estuviera atrapada entre dos mundos, el pasado que conocía y el futuro que apenas comenzaba a asomarse. Liz, por favor, comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente, solo dame una oportunidad para explicarte. Podemos arreglar esto, podemos volver a ser lo que éramos. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejarme llevar por la nostalgia. Recordaba cada momento de traición, cada mirada furtiva entre él y Mariana. La herida aún estaba fresca, y aunque una parte de mí deseaba escuchar sus palabras, la otra sabía que debía ser fuerte. No sé cómo pudiste hacerme esto, Alejandro, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque me costaba. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No podemos volver atrás. Diego, que había estado en silencio, se acercó un poco más. Noté su presencia como un ancla en medio de la tormenta. No solo era un amigo, sino alguien que me había mostrado que había luz después de la oscuridad. Liz, tú mereces ser feliz, intervino Diego, dirigiendo su mirada a Alejandro, como si quisiera marcar territorio. No dejes que él te haga dudar de tu valor. La presión en mis hombros parecía aumentar. Miré a Diego, quien me sonrió con un aliento de apoyo.
Sus ojos reflejaban una sinceridad que me hacía sentir segura, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir un tirón hacia mi pasado. No se trata solo de ti y de mí, Alejandro, continué, tratando de mantener la calma. Se trata de lo que hiciste, de cómo me hiciste sentir. No puedo volver a confiar en ti. El rostro de Alejandro se tornó sombrío, y por un instante, vi un destello de vulnerabilidad en su mirada. Pero eso no era suficiente para que me convenciera. La traición había dejado una marca imborrable. ¿Y si te prometo que cambiaré?, dijo él, dando un paso hacia mí. He reflexionado mucho sobre lo que hice. No quiero perderte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era por él. Era por mí, por todo lo que había perdido, por el amor que una vez creí que teníamos. No se trata de promesas vacías, Alejandro. Se trata de acciones. Y tus acciones me han mostrado que no puedo confiar en ti, contesté, sintiéndome cada vez más fuerte. Meramente decir lo siento no es suficiente. La conversación se tornó tensa. Alejandro apretó los labios, y por un momento, pensé que se rendiría. Pero luego, su voz se convirtió en un murmullo desesperado. ¿Y Diego? ¿Qué tiene el que yo no tengo?, preguntó, su tono despectivo revelando su inseguridad. Diego me respeta, respondí sin dudar. Me ve como una persona, no como un trofeo. Él me ha mostrado que hay más en la vida que el dolor y la traición. Alejandro se quedó en silencio, y en ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. Me sentía liberada, como si las cadenas que me habían mantenido atada al pasado comenzaran a romperse. No puedo seguir adelante si siempre estoy mirando hacia atrás, dije, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la libertad que tanto anhelaba. Debo priorizar mi felicidad. Y eso significa dejarte ir. Diego asintió, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro al sentir que mi decisión era firme. Miré a Alejandro, que ahora parecía un hombre derrotado, y sentí una mezcla de tristeza y compasión. Pero sabía que era hora de cerrar ese capítulo de mi vida. Adiós, Alejandro, dije, sintiendo que una parte de mí finalmente encontraba paz. No había vuelta atrás. La vida continuaba, y yo estaba lista para abrazar lo que viniera, con Diego a mi lado, y con la esperanza de un nuevo comienzo. Me encontraba sentada en el borde de la cama, el corazón aún agitado por la revelación de mis sentimientos hacia Diego. Aunque había tomado la decisión de seguir adelante, el eco de mi pasado se hacía presente en cada rincón de mi mente. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando sombras danzantes en el suelo, pero la quietud en mi interior era cualquier cosa menos tranquila. De repente, mis ojos se posaron en una caja en el rincón de mi armario. Era un relicario de recuerdos compartidos con Alejandro, un lugar donde guardaba cartas, fotos y pequeños objetos que alguna vez significaron el mundo para mí. Sin embargo, en ese momento, sentí la necesidad de confrontar lo que había quedado atrás. Al abrir la caja, mis manos temblaron al encontrar un diario de cuero desgastado. Era de Alejandro. Un nudo se formó en mi estómago mientras lo hojeaba, cada página revelando secretos que nunca había imaginado. Su letra era familiar, pero las palabras que leía eran ajenas. Mariana siempre ha estado ahí, un pilar en mi vida que nunca reconocí como tal, leía en voz baja, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo pudo construir una vida a mi lado mientras escondía sus verdaderos sentimientos? Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos, pero las contuve. Tenía que ser fuerte. Fue entonces cuando escuché el timbre del teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido iluminó la pantalla. Liz, hay algo que debes saber sobre Mariana. No todo es lo que parece. Mi pulso se aceleró. ¿Qué podía significar eso? Me sentí atrapada entre la necesidad de descubrir más y el miedo a lo que podría revelar. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué ocultaba Mariana? ¿Era posible que, además de traicionarme con Alejandro, tuviera más secretos oscuros? A los pocos minutos, Diego llegó, su presencia siempre iluminaba mi mundo, pero en ese momento, la sombra del pasado pesaba sobre mí. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación, notando mi expresión ansiosa. Encontré algo, un diario de Alejandro, respondí, mi voz temblando. Y luego recibí un mensaje extraño sobre Mariana. Diego se acercó, tomando mis manos con suavidad.
Liz, no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí contigo, lo que sea que necesites. Pero es difícil. Siento que todo lo que creía saber se está desmoronando. Alejandro y Mariana, ellos fueron mi vida, confesé, sintiendo el peso de la traición aplastando mis palabras. Diego frunció el ceño, como si sintiera mi dolor. A veces, lo que creemos no es la verdad. Tal vez sea el momento de abrir los ojos y ver lo que realmente está sucediendo. Asentí, sintiendo la calidez de su apoyo, pero el temor seguía acechando. No sé si estoy lista para descubrir más. ¿Y si lo que encuentro es aún más doloroso? Lo que sea que descubras, estaré a tu lado. Pero tienes que ser valiente, Liz. Mereces saber la verdad, no importa cuán oscura sea, dijo Diego, su mirada penetrante llena de sinceridad. La vulnerabilidad en su voz me hizo sentir segura, y por un instante, dejé de lado el miedo. Tienes razón. Necesito enfrentar esto, murmuré, sintiendo una nueva determinación brotar dentro de mí. Con el diario en la mano y el mensaje aún fresquito en mi mente, decidí que confrontaría a Alejandro. La idea de tener una conversación sincera, de desenterrar las verdades ocultas, era aterradora pero necesaria. Tenía que saber qué había detrás de la traición que había devastado mi vida. El teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo, y por un momento, pensé que era Alejandro. Pero al mirar, era otro mensaje del mismo número desconocido. No confíes en Mariana. Ella no es quien aparenta ser. Un escalofrío recorrió mi espalda. La intriga y el miedo se entrelazaron, llevando mi corazón a un torbellino de emociones. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, notando mi reacción. Es solo un mensaje más. No sé si debo seguir esta pista o dejarlo todo atrás, respondí, sintiendo el peso de la incertidumbre. Lo que decidas, estaré contigo. Pero recuerda, la verdad siempre sale a la luz, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me recordó que no estaba sola en esta batalla. Con una mezcla de determinación y temor, supe que debía enfrentar mis demonios. La verdad me esperaba, y estaba lista para descubrirla, sin importar el costo.